Hoy vamos a hablar sobre la investigación en fusión nuclear, y en particular sobre los resultados recientes que pudieron ver en el comunicado de prensa provenientes del experimento W7X, el estelador Wendelstein 7X, ubicado en Greifswald, Alemania. Esta máquina parece una escultura retorcida sacada de una película de ciencia ficción, pero ha sacudido toda la industria energética. Lo que está ocurriendo ahora mismo aquí es la tapa del criostato que se está construyendo aquí, la que ven arriba. Los científicos en Alemania han logrado algo que se consideraba imposible. Han mantenido un plasma sobrecalentado estable durante 8 minutos seguidos, es decir, un plasma que se porta bien. La diferencia con antes es que ahora tenemos que sentarnos y observar esto durante 8 minutos completos. ¿Por qué es tan importante? Porque un plasma estable es la clave para obtener energía de fusión, la misma fuente de energía que alimenta al Sol. Si conseguimos controlarlo, desbloquearemos una energía. ¿Por qué es tan importante? Porque un plasma estable es la clave para obtener energía de fusión, la misma fuente de energía que alimenta al Sol. Si conseguimos controlarlo, desbloquearemos una energía limpia y limitada que nunca se agota. Ya se ha logrado la ignición de la fusión, es decir, producir más energía de la que se consume en las reacciones de fusión. Durante décadas, el mundo ha estado persiguiendo este sueño. La mayoría de los países apostaron por un solo enfoque y virtieron miles de millones en él. Pero Alemania, en silencio, tomó un camino diferente. Ahora, por fin, el mundo entero está prestando atención. El Sol en una botella. Para entender por qué este avance es tan importante, primero tenemos que hablar de cómo funciona realmente el Sol. Porque el Sol no quema como un fuego normal, ni tampoco divide átomos como un reactor nuclear de fisión. El Sol realmente fusiona átomos entre sí. Cada segundo, en el núcleo del Sol se convierten 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Ese proceso libera más energía que cualquier otra cosa en el universo. La reacción nuclear específica que alimenta al Sol se llama fusión, la fusión de hidrógeno para formar helio. Los científicos descubrieron en la década de 1930 que la fusión era posible. También se dieron cuenta de que, si lográbamos dominarla, podría resolver de una vez por todas todos los problemas energéticos que ha tenido la humanidad. Un solo kilogramo de combustible de fusión produce tanta energía como 10 millones de kilogramos de combustible fósil. El combustible se obtiene del agua. El residuo principal es helio, el mismo gas inofensivo que se usa en los globos de cumpleaños. Pero había un problema enorme. La fusión solo ocurre a temperaturas de unos 100 millones de grados Celsius. A esas temperaturas, los átomos se descomponen y forman un gas supercaliente llamado plasma. Y el plasma es prácticamente imposible de controlar. Se mueve, se retuerce, se escapa. Si toca cualquier pared, se enfría instantáneamente. No puedes meter plasma a 100 millones de grados en un recipiente de metal. El recipiente se vaporizaría al instante. En el Sol, la gravedad aplasta todo con tanta fuerza que los átomos se acercan lo suficiente como para que ocurra la fusión nuclear. Así que los científicos tuvieron que inventar otra idea: atrapar el plasma con imanes, crear una jaula magnética que mantenga el plasma flotando en el vacío, sin tocar nunca ninguna superficie sólida. Para que los núcleos se fusionen, tienen que chocar con una enorme cantidad de energía o velocidad y acercarse muchísimo unos a otros. Un físico llamado Lyman Spitzer inventó el primer stellarator en la Universidad de Princeton en 1951. A su proyecto lo bautizó con el nombre de Los dos caminos. Para la década de 1960, los científicos de la fusión nuclear se enfrentaban a una elección crucial. Podían construir tokamaks o stellarators. Ambas máquinas utilizan imanes para confinar el plasma en forma de rosquilla, toro, pero lo hacen de maneras diferentes. Los tokamaks emplean imanes externos, más una corriente eléctrica que circula directamente a través del propio plasma. Esa corriente genera un segundo campo magnético que se enrolla en espiral alrededor del primero. La combinación de ambos campos es la que atrapa y estabiliza el plasma. Los tokamaks son más simples de diseñar. Las ecuaciones matemáticas son más sencillas. La forma es simétrica.
Los stellarators, en cambio, crean ese giro o torsión únicamente con imanes externos. No circula ninguna corriente a través del plasma. Los propios imanes están retorcidos, adoptan formas tridimensionales extremadamente complejas. Esto hace que los stellarators sean increíblemente difíciles de construir. Cada imán es diferente, las formas son extrañas y muy precisas. Un error de apenas milímetros y todo el dispositivo falla. Este será el solenoide central, el imán más potente jamás construido por la humanidad. La mayoría de los países eligieron los tokamaks. La Unión Soviética los construyó, Estados Unidos los construyó. En la década de 1980, casi todo el mundo había abandonado los stellarators. Eran demasiado complicados, arriesgados y caros. Sin embargo, Alemania perseveró. A principios de los años 1990, comenzaron a planificar el Wendelstein 7X. Mientras otros países perfeccionaban los tokamaks, Alemania dedicó 19 años a construir el reactor de fusión más complejo jamás intentado. ¿Por qué los esteladores son importantes? Mira, los tokamaks tienen un problema fundamental. La corriente de plasma los hace inherentemente inestables. Esa corriente puede colapsar de repente en eventos que se llaman disrupciones. Cuando ocurre una disrupción, el plasma se estrella violentamente contra las paredes del reactor y se enfría en cuestión de milisegundos. Esto limita enormemente el tiempo que un tokamak puede operar de forma continua. Una central eléctrica de fusión tiene que funcionar sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No puedes alimentar ciudades enteras con un reactor que solo es capaz de mantenerse encendido durante unos pocos segundos, o a lo sumo unos minutos seguidos. Los esteladores evitan este problema por completo. En ellos no existe corriente de plasma neta que circule por el interior del plasma, por lo que no hay disrupciones. Teóricamente, el plasma puede mantenerse confinado y funcionando de manera indefinida, siempre y cuando siga suministrándole combustible, deuterio y tritio. Esa fue la apuesta que hizo Alemania hace décadas. Los esteladores son mucho más difíciles y caros de construir, pero son intrínsecamente mucho mejores como futuros reactores comerciales de fusión. Si se logran resolver los enormes desafíos de ingeniería que aún persisten, los esteladores podrían ser la vía más rápida hacia una energía de fusión real y comercialmente viable. Es, desde luego, una de las posibles soluciones, y por supuesto, es una tecnología a largo plazo. 7X. El Instituto Max Planck de Física del Plasma comenzó la construcción en abril de 2005. El reactor requirió más de 1 millón de horas de montaje. Costó 1.440 millones de euros cuando finalmente se terminó. El corazón del Wendelstein 7X son 50 imanes superconductores retorcidos. Cada uno tiene una forma única. Los imanes tenían que fabricarse con una precisión de 1 milímetro. Eso es una precisión demencial para objetos que pesan toneladas. El Wendelstein 7X es el mayor ejemplo del mundo de un tipo de reactor conocido como estelador. Los imanes funcionan a menos 270 grados Celsius, una temperatura más fría que el espacio profundo, pero el plasma en el interior alcanza más de 20 millones de grados. A pocos metros de distancia tienes las cosas más frías y más calientes que el ser humano ha construido jamás, una junto a la otra. Los ingenieros alemanes inventaron robots completamente nuevos solo para posicionar los imanes con la precisión requerida. Construyeron equipos a medida que nunca antes habían existido. Cada pieza fue escaneada y medida varias veces. Un solo error habría arruinado años de trabajo. La forma en que vamos a solucionar eso es que vamos a producir nuestro propio tritio. Vamos a introducir litio en la manta blanket de un reactor de fusión. El reactor estaba previsto que estuviera terminado en 2006. Los problemas con las bobinas tardaron 3 años en resolverse. El calendario se retrasó hasta finales de 2015. Pero cuando finalmente lo encendieron, el campo magnético coincidió perfectamente con las predicciones del ordenador. El primer plasma se produjo el 10 de diciembre de 2015. Tras 19 años de construcción, Alemania había construido el estelator más grande del mundo. Ahora tenían que demostrar que realmente funcionaba. Tras 1,1 millones de horas de construcción, el reactor de fusión Wendelstein 7X está listo para... El gran avance. Durante los primeros años,
Wendelstein 7X estaba aprendiendo a caminar antes de poder correr. Los científicos probaron diferentes configuraciones de plasma, añadieron nuevos sistemas de calentamiento, mejoraron el sistema de refrigeración. Cada campaña experimental les enseñó más sobre cómo se comportan los esteladores. Entonces llegó el 22 de mayo de 2025. El equipo internacional del Wendelstein 7X logró algo extraordinario. Mantuvo el plasma a niveles de rendimiento récord durante 43 segundos. 43 segundos puede no parecer impresionante, pero en fusión nuclear es revolucionario. Superaron el récord anterior de operación de pulso largo. Y aquí está la parte más importante. El anterior poseedor del récord era un tokamak llamado JET, en Inglaterra. El JET tenía 3 veces más volumen de plasma que el Wendelstein 7X. Los tokamaks se han consolidado como la forma más convencional de intentar confinar el plasma. Además, el JET utilizó 5 veces más potencia de calentamiento, y aún así, el Wendelstein 7X igualó su rendimiento con una máquina más pequeña y mucho más eficiente. Los científicos miden el progreso en fusión mediante algo llamado el producto triple. Este parámetro combina la densidad del plasma, la temperatura y el tiempo durante el cual se consigue mantener atrapado el calor. Wendelstein 7X alcanzó un valor de producto triple de 3 por 10 a la 21. Eso superó lo que los tokamaks habían logrado en duraciones largas similares. El profesor Dr. Thomas Klinger, director de operaciones del Wendelstein 7X, declaró que el nuevo récord es un logro tremendo. Es algo muy bonito, realmente muy bonito, y evidentemente funciona como un mecanismo de relojería. Elevar el producto triple hasta los niveles de los tokamaks durante pulsos de plasma largos representa un hito importante hacia un estelador capaz de producir energía en una central eléctrica. Alemania ha demostrado que los esteladores funcionan. El camino difícil era el camino. El arma secreta. El avance decisivo provino de la colaboración internacional. El Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, Estados Unidos, construyó un inyector especial de pellets. Esta máquina dispara pellets congelados de hidrógeno hacia el plasma. Cada pellet tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Durante la corrida récord se dispararon entre 70 y 90 pellets. Los pellets reabastecen de combustible al plasma, manteniéndolo denso y caliente. El hidrógeno congelado tiene una temperatura de solo unos 10 Kelvin, es decir, apenas 10 grados por encima del cero absoluto. Sin embargo, el momento exacto del disparo es crítico. Si se lanzan demasiados pellets, el plasma se enfría excesivamente. Si se lanzan muy pocos, el plasma se vuelve demasiado tenue. Por primera vez, se utilizaron tasas de pulsos variables. El inyector ajustaba su velocidad en tiempo real según lo que el plasma necesitaba en cada instante. Esto es exactamente lo que requeriría una futura planta de energía de fusión real. España, a través del CIEMAT, aportó modelos de simulación avanzados. El centro IRAN de Hungría desplegó cámaras ultrarrápidas para observar cómo interactúan los pellets con el plasma. El Instituto Tecnológico de Karlsruhe, KIT, y la Universidad de Stuttgart desarrollaron el sistema de calentamiento por microondas. Este sistema de microondas calentó el plasma hasta más de 20 millones de grados Celsius, alcanzando picos de 30 millones de grados. Eso es el doble de caliente que el núcleo del Sol. No fue solo Alemania. Científicos de toda Europa y América trabajaron juntos para hacerlo posible. Eurofusion, el consorcio europeo de fusión, coordinó y financió toda la colaboración. Próxima fusión. Mientras Wendelstein 7X estaba rompiendo récords, algo más estaba ocurriendo. En 2023, 3 científicos del Instituto Max Planck para Física del Plasma, Max Planck Institute for Plasma Physics, crearon una empresa derivada, Spinout. El Dr. Francesco Sciortino, el Dr. Lucio Milanese y el Dr. Jorrit Lyon, junto con Schilling y Cuby, fundaron Próxima Fusión. Próxima tiene apenas 2 años de vida, pero el tiempo ha pasado volando, y hoy nos encontramos con la capacidad de contar con un equipo absolutamente extraordinario. Próxima es la primera empresa en la historia que surge como spin-out del Instituto Max Planck para Física del Plasma. Ellos habían trabajado directamente en Wendelstein 7X,
vieron de primera mano lo que era capaz de hacer y se dieron cuenta de algo muy importante. Wendelstein 7X fue diseñado en la década de 1990. En aquella época, los superordenadores eran 1.000.000 de veces más débiles que los de hoy. Los científicos que diseñaron V7-X tuvieron que simplificar enormemente sus cálculos. No pudieron optimizar absolutamente todo. Los ordenadores modernos pueden hacer cosas que eran literalmente imposibles hace 30 años. La inteligencia artificial ahora puede simular el comportamiento del plasma de formas que antes eran inimaginables. En lugar de construir miles de reactores físicos y esperar que alguno funcione, los superordenadores permiten ejecutar incontables simulaciones hasta llegar al diseño ganador. El equipo fundador de Proxima se dio cuenta de que podían tomar todo lo que Wendelstein 7X había demostrado experimentalmente y mejorarlo radicalmente. Hacerlo más eficiente, más pequeño, mucho más barato, más rápido de construir y, lo más importante, capaz de producir electricidad real para conectarse a la red. La central eléctrica Stellaris. En febrero de 2025, Proxima Fusion presentó Stellaris. Se trata del primer diseño de central eléctrica comercial basada en un estelador, Stellarator, jamás publicado en una revista científica revisada por pares. Stellaris está diseñado para operar de forma continua y ser intrínsecamente estable. Ningún otro diseño de central de fusión ha demostrado hasta ahora ser capaz de lograr eso. El director ejecutivo, Francesco Shortino, explicó que esto hace que los esteladores sean fundamentalmente diferentes de los tokamaks. Esto acelera el camino hacia la fusión y permite pensar en los esteladores en una escala de tiempo relevante para marcar una diferencia real. Stellaris utiliza imanes superconductores de alta temperatura. Con un imán a escala real, podemos demostrar que realmente poseemos la tecnología necesaria para construir un estelador. Los superconductores convencionales solo funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto. Los superconductores de alta temperatura funcionan a menos 196 grados centígrados. Sigue siendo extremadamente frío, pero es mucho más fácil de alcanzar que los menos 270 grados centígrados que requiere Wendelstein 7X. Estos imanes más potentes permiten que el reactor sea más pequeño. Los reactores más pequeños se construyen más rápido y son más baratos. Stellaris está diseñado para generar más potencia por unidad de volumen que cualquier estelador anterior. El diseño utiliza únicamente materiales ya existentes. Puedes construir Stellaris con las cadenas de suministro actuales. Esta es la parte más importante. Muchos diseños de fusión requieren materiales que aún no existen o que son prohibitivamente caros. Proxima planea construir un reactor de demostración llamado Alpha para 2031. Alpha demostrará por primera vez la producción de energía neta en régimen estacionario, steady state. Energía neta significa que el reactor produce más energía de la que consume. Régimen estacionario significa que funciona de manera continua. Si Alpha funciona según lo previsto, Stellaris llegará a continuación, a mediados o finales de la década de 2030. Stellaris será una central eléctrica de 1 gigavatio. 1 gigavatio es suficiente para abastecer aproximadamente a 750.000. Porque esto lo cambia todo. Durante 70 años, la fusión nuclear ha estado a 30 años de distancia. El chiste dejó de ser gracioso hace décadas, pero algo cambió en los últimos años. El Wendelstein 7X demostró que los Stellarators funcionan. Demostró que pueden igualar el rendimiento de los tokamakas mientras operan de forma continua. Justo debajo del plano medio, se puede ver la bobina BBL, que está dentro del gran conducto que rodea a la máquina horizontalmente. Eso resuelve el mayor problema de los tokamakas. Los superordenadores modernos y la inteligencia artificial permiten a los ingenieros optimizar los diseños de Stellarators. Lo que en los años 80 requería décadas de cálculos manuales, ahora lleva solo horas. Proxima puede simular miles de diseños y seleccionar el mejor. Los superconductores de alta temperatura permiten reactores más pequeños y baratos. Los imanes son más potentes, por lo que se necesita menos de todo lo demás. Y el momento es perfecto.
El mundo necesita desesperadamente energía limpia. El cambio climático exige que dejemos de quemar combustibles fósiles. La solar y la eólica ayudan, pero solo producen electricidad cuando las condiciones son las adecuadas. La fusión proporciona electricidad siempre disponible, sin emisiones de carbono y sin residuos radioactivos de largo. El dinero sigue llegando. Proxima Fusion levantó 7,5 millones de euros en una ronda pre-seed en 2023. En abril de 2024, captaron 20 millones de euros en una ronda seed. La ronda seed quedó sobresuscrita, lo que significa que hubo más inversores interesados que plazas disponibles en la compañía. La ronda fue liderada por la firma suiza de capital riesgo Red Alpine. El gobierno bávaro respaldó la inversión a través de Bayern Capital. También participó el Deep Tech and Climate Funds, un fondo respaldado por el gobierno alemán. El KfW solo apoyará proyectos bajos en carbono con la empresa si ésta no está involucrada en inversiones incompatibles. La Fundación Max Planck se incorporó como inversora. En menos de 12 meses, Proxima creció hasta superar los 30 empleados, atrajo talento proveniente de Google, Tesla, MIT, Harvard, SpaceX y McLaren. El equipo actual supera las 180 personas. En total, entre Múnich y Greifswald, una ciudad al norte de Alemania, suman más de 1,000 personas. Ian Hogarth, socio de Plural, uno de los primeros inversores de Proxima, dijo que hay dos grandes razones que hacen a Proxima especialmente atractiva. Primero, su Stellarator se beneficia del avance en superconductores de alta temperatura y de la simulación computacional de sistemas complejos. Segundo, el Stellarator más avanzado del mundo está en el norte de Alemania. Lo calificó como un ejemplo clásico del estado emprendedor, donde una startup puede construir sobre una increíble inversión pública previa. Alemania gastó 1.3 mil millones de euros en el Wendelstein 7X. Proxima puede aprovechar toda esa investigación y construir encima. ¿Qué pasa después? Proxima está trabajando en un imán de prueba que utiliza superconductores de alta temperatura. Planean completarlo en 2027. Este imán demostrará que son capaces de fabricar los componentes que Stellaris necesita. A continuación vendrá Alpha, el Stellarator de demostración. Alpha está programado para entrar en funcionamiento en 2031. Será el primer dispositivo de fusión que demuestre energía neta, net energy, en régimen estacionario, steady state. Ese hito probará que la fusión comercial es posible. Si Alpha tiene éxito, le seguirá Stellaris. La primera planta de energía Stellaris podría estar operativa a mediados de la década de 2030. Eso es dentro de aproximadamente 10 años. No 30 años, no 50 años, solo 10. Mientras tanto, Wendelstein 7X sigue avanzando. El objetivo es mantener el plasma durante 30 minutos. Eso requiere sistemas de refrigeración mejores y un control más refinado. Cada campaña experimental enseña a los científicos más sobre cómo hacer que los Stellarators funcionen correctamente. Un informe de la Fusion Industry Association enumeró 8 empresas que están trabajando en Stellarators frente a 6 que trabajan en tokamaks. Después de décadas en las que los tokamaks dominaron claramente el campo, los Stellarators se han vuelto de repente competitivos. Thomas Klinger, director de Wendelstein 7X, dijo que el simple hecho de que los tokamaks parezcan más fáciles de construir está perdiendo relevancia. El combustible que dura para siempre. Una de las cosas más extraordinarias sobre la fusión suele pasar desapercibida entre todos los detalles técnicos. El combustible está en todas partes. La fusión utiliza deuterio y tritio, ambos isótopos del hidrógeno. El deuterio se obtiene del agua de mar. Cada litro de agua oceánica contiene suficiente deuterio como para producir la energía equivalente a 300 litros de gasolina. Los océanos contienen suficiente deuterio para suministrar energía a la humanidad durante miles de millones de años. El tritio es más complicado, porque no existe de forma natural en grandes cantidades. Sin embargo, los reactores de fusión pueden generar o criar su propio tritio a partir de litio. Una manta de litio que rodea el reactor captura los neutrones procedentes de las reacciones de fusión. Esos neutrones convierten el litio en tritio. Una central eléctrica en funcionamiento produce su propio combustible. El litio es abundante.
Ya lo extraemos para las baterías. En la Tierra hay suficiente litio como para alimentar plantas de fusión durante millones de años. Compárenlo con todo lo demás. El petróleo tardó millones de años en formarse, y lo estamos consumiendo en cuestión de siglos. El gas natural se está agotando. Incluso el uranio para los reactores de fisión es limitado. El combustible de la fusión, en cambio, es esencialmente ilimitado. La ventaja de seguridad de la fusión. La fusión nuclear no puede sufrir un colapso o fusión del núcleo, meltdown. Esto importa mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Los reactores de fisión siguen estando extremadamente calientes durante días o incluso semanas después de haber sido apagados. El decaimiento radiactivo continúa generando calor. Esa es exactamente la razón por la que Fukushima sufrió un meltdown, aunque los reactores ya habían sido apagados. El tsunami destruyó las bombas de refrigeración, el calor de decaimiento se acumuló, el combustible se derritió y atravesó las contenciones. En cambio, el plasma de un reactor de fusión contiene en todo momento solo unos pocos gramos de combustible. Sí, gracias. Entonces sí queremos comprobar si hemos creado un plasma y si ha alcanzado 1.000.000 de grados o algo por el estilo. Si falla la refrigeración o los imanes pierden energía, el plasma toca las paredes del reactor, se enfría de forma instantánea y la reacción se detiene por completo. No hay reacción en cadena, ni calor descontrolado, ni meltdown posible. El peor escenario imaginable es que se dañen las paredes del reactor y haya que repararlas. Nadie resulta herido. Nada escapa al exterior. El reactor simplemente se queda allí, en silencio y frío, hasta que lo arregles. Los residuos también son completamente diferentes. Los neutrones procedentes de las reacciones de fusión activan los materiales en las paredes del reactor. Esto genera residuos radiactivos, sí, pero esos residuos tienen vidas medias mucho más cortas que los de la fisión. La mayor parte decae hasta niveles seguros en 50 a 100 años. Los residuos de fisión siguen siendo peligrosos durante miles o decenas de miles de años. Además, no se pueden fabricar armas con el combustible de fusión ni con sus residuos. No existe riesgo de proliferación nuclear. Este perfil de seguridad cambia radicalmente la política de la energía nuclear. Las comunidades que hoy se oponen ferozmente a las centrales de fusión podrían dar la bienvenida a plantas. ¿Qué significa para el clima? La crisis climática exige que dejemos de quemar combustibles fósiles, pero al mismo tiempo necesitamos más energía que nunca. La demanda mundial de electricidad está creciendo rápidamente. Los países en desarrollo se están industrializando. Los vehículos eléctricos necesitan cargarse. Los centros de datos para inteligencia artificial consumen cantidades masivas de energía. Una búsqueda en Internet. Si realizas una búsqueda con IA en lugar de una búsqueda normal en Google, eso requiere aproximadamente 10 veces más energía. La energía solar y eólica son esenciales, pero tienen límites importantes. Generan electricidad solo cuando brilla el sol o sopla el viento. Necesitas baterías o fuentes de respaldo para cuando no lo hacen. Además, algunos procesos industriales requieren calor de alta temperatura constante y confiable que las baterías no pueden proporcionar. La fusión nuclear ofrece energía siempre disponible. Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, independientemente del clima. Una planta Stellaris de 1 gigavatio ocupa mucho menos espacio que una granja eólica o solar con la misma producción. El combustible llega en camiones en vez de por gasoductos. No hay emisiones de carbono. La producción de acero requiere temperaturas superiores a 1500 grados centígrados. Los hornos de cemento operan a 1400 grados centígrados. La fabricación de productos químicos necesita calor de alta calidad. No es posible electrificar fácilmente estos procesos solo con solar o eólica. Actualmente, el gas natural proporciona la mayor parte del calor industrial, pero libera dióxido de carbono. La fusión podría suministrar calor industrial directamente. Un reactor de fusión produce enormes cantidades de calor como subproducto de la generación de electricidad. Si canalizas ese calor hacia fábricas cercanas, consigues descarbonizar la industria. El camino del experimento a la central eléctrica. Wendelstein 7X no está diseñado para producir electricidad. Es un experimento de física.
Su misión es demostrar que los esteladores funcionan y enseñar a los científicos cómo mejorarlos. Eso hace que lo que está haciendo Proxima Fusion sea extraordinario. Están tomando las lecciones aprendidas de una máquina de investigación y diseñando una central eléctrica comercial. Stellaris está optimizado para la generación de electricidad, no para experimentos de física. El salto del experimento a la central eléctrica es enorme. Necesitas reproducción de tritio para producir tu propio combustible. Necesitas sistemas de extracción de calor que conviertan la energía térmica en electricidad. Necesitas materiales que resistan el bombardeo de neutrones durante décadas. Probablemente nunca hayan trabajado con tritio antes. Pero ese neutrón extra tan complicado también es lo que significa un mayor potencial energético. Necesitas sistemas de manipulación remota para mantener los componentes dentro de un reactor radioactivo. Proxima diseñó Stellaris para resolver todos estos problemas. Publicaron el diseño en una revista revisada por pares. Científicos independientes revisaron los cálculos y confirmaron que tienen sentido. El CEO Francesco Shortino dijo a los periodistas que Stellaris utiliza únicamente materiales existentes y tecnologías ya demostradas. No se requieren avances revolucionarios. Puedes pedir todo lo que necesitas a través de las cadenas de suministro actuales. Esa es la diferencia entre un plan creíble y la ciencia ficción. Las cadenas de la competencia. Esa es la diferencia entre un plan creíble y la ciencia ficción. La competencia. Proxima no está sola en la carrera de la fusión. Commonwealth Fusion Systems en Massachusetts ha captado casi $3,000 millones. Están construyendo un tokamak llamado Spark. Spark tiene como objetivo demostrar energía neta positiva de la fusión en 2027. China, su tokamak East mantuvo el plasma durante casi 18 minutos en enero de 2025. Francia, su tokamak West alcanzó 22 minutos en febrero. ITER, el proyecto internacional de $20,000 millones, debería comenzar operaciones a mediados de la década de 2030. Hay múltiples enfoques avanzando al mismo tiempo. Eso es bueno. Cuantos más caminos probemos, mayores serán nuestras probabilidades. Pero los esteladores tienen ventajas que los tokamaks difícilmente pueden igualar. Los tokamaks funcionan por pulsos. Tienen que detenerse y volver a encenderse. Esto genera estrés térmico que daña los componentes. Los esteladores funcionan de forma continua, sin paradas, sin reinicios. Solo generación constante de energía. Durante décadas, los tokamaks han tenido mejor rendimiento. Alcanzaron temperaturas y densidades más altas. Wendelstein 7X cambió eso. Demostró que los esteladores pueden igualar el rendimiento de los tokamaks, mientras conservan su ventaja de estabilidad. Ahora la pregunta ya no es cuál de los dos diseños funciona mejor. La pregunta es, ¿cuál de los dos podrá comercializarse más rápido? El papel de la inversión gubernamental. Alemania gastó 1.300 millones de euros en la construcción y operación del Wendelstein 7X. Esa cifra incluye las mejoras y actualizaciones realizadas a lo largo de los años. El dinero provino de los contribuyentes alemanes y de fondos de investigación de la Unión Europea. Algunas personas cuestionan si los gobiernos deberían financiar este tipo de investigación. La respuesta es sí. Las empresas privadas no van a invertir décadas en construir experimentos de física que no generen beneficios inmediatos. Sin embargo, esos experimentos crean los fundamentos sobre los que luego se desarrollan proyectos comerciales. Ian Hogarth, The Plural, lo calificó como un ejemplo clásico del Estado emprendedor, Entrepreneurial State. El gobierno construye la infraestructura y realiza la investigación de alto riesgo. Las empresas privadas se apoyan en ese trabajo para crear productos comerciales. Proxima no podría existir sin el Wendelstein 7X. Sus fundadores trabajaron allí. Aprendieron de sus éxitos y de sus fracasos. Utilizan los datos generados por el proyecto para validar sus propios diseños. La inversión gubernamental en investigación básica hizo posible el avance comercial. ¿Qué viene después de Stellaris? Si Stellaris funciona, no seguirá siendo único durante mucho tiempo. Proxima planea construir múltiples centrales eléctricas. Cada una será una instalación de 1 gigavatio, capaz de producir electricidad suficiente para cientos de miles de hogares.
Otras empresas construirán sus propios esteladores. Type One Energy, en Wisconsin, está trabajando en un diseño de estelador optimizado con ordenadores modernos. Renaissance Fusion, en Francia, está desarrollando esteladores que utilizan paredes de metal líquido en lugar de paredes sólidas. Un informe de la Fusion Industry Association contabilizó 8 empresas que están persiguiendo la tecnología de esteladores. Hace 5 años, ese número era 0. El avance de Alemania ha creado toda una industria. La década de 2020 podría haber plantas de fusión conectándose a las redes eléctricas en varios países. La década de 2040 podría ver la fusión volviéndose algo común. Hacia mediados de siglo, la fusión podría suministrar una fracción sustancial de la electricidad mundial. Thomas Klinger, del Wendelstein 7X, dijo que estamos en una etapa en la que el mero hecho de que los tokamaks parezcan más simples de construir está perdiendo importancia. La complejidad de los esteladores ya no es un obstáculo insalvable. Las herramientas modernas los hacen prácticos. La línea de tiempo honesta. Nadie sabe exactamente cuándo la fusión nuclear va a alimentar tu casa, pero el cronograma cada vez está más claro. El imán de prueba de Próxima se termina en 2027. Stellaris es el primer diseño conceptual de una planta de energía de fusión de Próxima. El concepto fue publicado en 2025. Alpha demostrará ganancia neta de energía, Net Energy, en 2031. Stellaris podría estar conectada a la red a mediados o finales de la década de 2030. Esos son 10 a 15 años, no 30, no 50. Dentro de la vida de la mayoría de las personas que están leyendo esto ahora mismo, la electricidad de fusión podría hacerse realidad. ¿Todo va a salir exactamente según el plan? Probablemente no. Construir tecnología única en su tipo siempre trae sorpresas. Pero la física funciona. Los materiales ya existen. Los diseños son creíbles. Múltiples empresas y gobiernos están trabajando en ello. Por primera vez en 70 años, la fusión nuclear ya no se siente como un sueño lejano. Se siente como un problema de ingeniería que realmente estamos resolviendo. ¿Qué opinas tú sobre la idea de que la fusión sea el futuro? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte.